resultado un MB, entonces pues dependiendo de la estructura de la base verbal. Y bueno, mis conclusiones son que las clases verbales del Tlahuica tienen una motivación mixta, como les decía al comienzo, que es una morfológica y semántica. En el primer caso, las bases verbales pertenecen a clases flexivas particulares de las que se identifican claramente 5. Ya les dije que la sexta es realmente 2 verbos, y pues por eso, en espera de encontrar más, así lo dejamos por el momento. Y una cosa que también es importante decirles es que no puede uno andar cambiando los prefijos así a lo loco, ¿no? Eso también las hace clases de conjugación, ¿no? O sea, si un verbo se conjuga en el grupo 1, que es transitivo, no se puede conjugar en el grupo 2, que también es transitivo. O perteneces al 1 o al 2. Y en el caso de los intransitivos ocurre algo similar, con la salvedad del grupo 3, que tiene este significado de reflexivo en algunas ocasiones. Entonces un verbo que tiene un sentido de actividad, bueno, se me ocurre un ejemplo por ejemplo, comer, si se podría decir está comiendo, mutsinsi, lo está comiendo, ditsi, y la cosa que se esté comiendo, el tamal o lo que sea. Y por ejemplo, si se está comiendo las uñas, por ejemplo, sería ndetsi, ¿no? O sea, se está comiendo a sí mismo. O sea, puede conjugarse con 3 diferentes clases verbales, pero no es así tan arbitrario el asunto, ¿no? O sea, cada verbo pertenece a una clase verbal, ¿no? Entonces es así como que hay una cierta restricción, ¿no? O sea, no podemos andar cambiándole los prefijos también así, nada más porque sí, cada cual pertenece. Entonces esa es la parte de la motivación morfológica. Cada verbo pertenece a una clase verbal. Y por otro lado, en cuanto a la motivación semántica, sintáctica, digamos, el verbo, dependiendo de si requiere indicar transitividad, intransitividad o cambio de valencia, cambiará la clase flexiva a la base que pertenece, ¿no? Pero con esas restricciones, ¿no? O sea, por ejemplo, los verbos de movimiento, los verbos de la clase 5, como subir, bajar, ir y venir y todo eso, esos suelen conjugarse en su forma transitiva, se van al grupo 1, ¿no? Por ejemplo, subir, grupo 5, lo subo, ya es el grupo 1, ¿no? Y así, ¿no? Hay ciertas restricciones, cada verbo va con su clase verbal. Y bueno, pues ese es mi trabajo. Cuando tengo me toque, muchas gracias. Y ellos son mis informantes. A la izquierda está doña Amanda está tortilleando. Está abajo don Quirino Barreto, que en paz descanse, que es el último tlatolero de San Juan Atzingo. Le dedico mi tesis a él y a Thomas Smith, por supuesto. Y por otro lado, a la derecha están doña Nati y don Gervasio, que son esposos y que, bueno, ellos son los que básicamente me estuvieron ayudando, fueron mis maestros. Bueno, se los presento. Y ahora sí, no sé si quieran comentarme algo, decirme preguntas. Bueno, yo sé que es un tema un poco difícil porque es muy técnico en muchos casos, pero pues a ver, bueno, no es pregunta, pero es como comentario. Bueno, sí, como pregunta. Yo tengo unos paradigmas así que, bueno, son de primera o de segunda o de otra. Y luego hay unos que una parte es de una y otra parte es de otra. ¿Será porque están mal preguntados? No. Yo lo que he pensado es que yo también me he topado con lo mismo, tanto en Tlahuica como en Chichimeco. Yo lo que pienso es que justamente podrían estar influyendo
este tipo de significados, ¿no? O sea, a veces son como ya matices de significado que son muy sutiles, ¿no? A mí me costó mucho trabajo al principio detectar qué era lo que estaba influyendo o qué era lo que estaba pasando. Y sí, en efecto, así a veces yo le preguntaba, sobre todo con los verbos de movimiento, les preguntaba así, primero el texto, ¿no? O sea, una narración en donde surgieran así de manera natural. Y después, una vez al hacer la transcripción, al ellos irme diciendo qué iban diciendo, cómo había estado organizado la narración, yo les preguntaba, ¿y cómo se diría en este caso? O sea, usted me dijo, Tandati, ¿no? Está subiendo, o subió. ¿Cómo diría así? Le empezaba a preguntar el paradigma, todo así con todas las personas, y a la hora yo de hacer las fichas, veía que no me checaba, ¿no? Y me parece que en algunos casos tiene que ver, como por ejemplo la dirección en la que se lleva a cabo, es así, tenía que ver como otros elementos. Lo que pasa es que uno pregunta un verbo en un tiempo con una persona y muchas veces ellos lo que hacen es referir tal vez otro tiempo. O sea, ellos como que tienen su organización espaciotemporal definida de manera diferente, y ese tipo de cambios es luego influye, ¿no? Pues sí, pero es cuento de nunca acabar. Tienes que saber en qué está pensando la persona cuando dice lo subió, si lo subió para allá, lo subió para acá, pues para otro lado, quién sabe, ¿no? Sí, yo creo que lo que a mí me ayudó a ir definiendo, en todo caso, fue plantearles circunstancias específicas, ¿no? O sea, por ejemplo, para esto de la espacialidad del territorio y todo esto, yo le tenía que describir la escena exactamente, ¿no? Le tenía que decir, imagínese usted que está arriba de la loma, ¿no? Y quiere venir hacia el centro de San Juan Atzingo, donde está la iglesia, ¿no? ¿Cómo lo diría, no? Y ya me decía la forma. Y si estuviera usted abajo, más bien en Nativitas, que es una parte de San Juan Atzingo que está hacia abajo, ¿cómo lo diría, no? Y entonces ya empecé yo a descubrir que había cambios por la ubicación de la persona, ¿no? Y también la de Ixis tiene muchísimo que ver también en esos cambios, porque al menos en Tlahuica el prefijo cambia, le incluye algunos materiales. Por ejemplo, si para el verbo estar, nada más así, para un estativo, para decir la localización de alguien, si está arriba, si está en la loma, o si está arriba de un árbol, no, para todos es lo, estar es lo, es el verbo. Puedo decir muló si por ejemplo quiero decir mi papá está en la casa, muló. Pero si la casa de mi papá está en la loma, yo quiero decir mi papá está en la casa, me decían musló, ¿no? Entonces, pues hay así ese tipo de cambios. Es como está allá arriba en la casa. Ajá, está allá arriba en la casa. Entonces yo pienso que esas cuestiones como de dirección tienen que ver, y pues lo otro es seguir preguntando. Es que también, o sea, esto no se ha terminado, ¿no? O sea, yo también, hay muchas irregularidades aparentes que todavía no me he explicado de Tlahuica, ¿no? Sí, yo también he notado que hay, pero también he notado que, por ejemplo, la forma del objeto hace que cambie la base verbal.
¿no? La forma del objeto cuando estamos hablando de una expresión transitiva. Y me refiero a verbos como que en español serían como quitar, poner y todo eso. O sea, es la misma acción sobre la mesa. Pero si es una botella, es una cosa. Y si es un lápiz, es otra cosa. Y si es un rebozo, es igual, la misma acción. Semánticamente podríamos describir así la acción. Semánticamente la descripción es la misma. Pero cambia el objeto, cambia el verbo. Y cambia de manera radical, ¿no? Entonces hay muchísimos factores que tienen que ver con ese cambio. Existe también en otras lenguas, es decir, si es vertical es que lo estoy poniendo vertical, no sé, en inglés, en alemán, ¿no? Si es algo que va a estar como acostado, claro. Entonces es diferente y a lo mejor el rebozo como que está así puesto así y es otro verbo. Hay ahí en inglés yo creo que hay como 5 o 6 para decir está puesto parado, está puesto sentado, está puesto acostado, está puesto colgado en la pared. Y son verbos diferentes. O está inclinado, no sé qué. Sí, pues sí. Ajá. Sí, pues sí, es un fenómeno que sucede en otras Purépecha. lenguas También alcancé yo a estudiar un poquito Purépecha y también tienen mucho ese fenómeno. Pero pues sí es apabullante lo que pasa en Chichimeco, porque a veces, por ejemplo, yo ahorita que estoy estudiando también verbos que yo esperaría como en Tlahuica, que es la misma base verbal en transitivo e intransitivo, en Chichimeco es diferente, ¿no? Y para eso, justamente el estudio de Hasperman, me basé mucho en un estudio que hizo Hasperman sobre la alternancia incoativo-causativo en las lenguas del mundo, y otro de Joanna Nichols y otros autores que no recuerdo quiénes fueron, que también hace una misma así de esa alternancia, pero ella se extiende más a lo que es transitivo e intransitivo, y ella sugiere varios pares, ¿no? O sea, por ejemplo, que a lo mejor no son tan obvios como de aventar y volar, ¿no? Que es exactamente lo mismo, ¿no? Que vas por el cielo, ¿no? O sea, a lo mejor tú no lo notabas, o incluso, bueno, uno que sí es obvio, pero que no, tal vez porque en español es diferente, hay supletivismo, es matar, morir, pues es lo mismo, porque al final el resultado es que el sujeto pues pierde la vida, ¿no? O sea, esa es así como la semántica del verbo. Pues en Tlahuica es el mismo verbo, en español no es el mismo verbo, ¿no? Y en Chichimeco tampoco es el mismo verbo, ¿no? Y hay muchos verbos así de esos, típica paridad incoativo causativo, que se esperaría y no, son verbos diferentes, ¿no? Entonces pues es cuestión como de partir de una lista de verbos y preguntarle también si se puede, y si se puede, qué significa, porque muchas veces ese es el mecanismo del reversa, ¿no? Pues sí, o sea, yo sé que es bien difícil, ante el Chichimeco estamos ante o sea, está bien difícil. Sí, no es así. Yo pensé que el Tlahuica era complicado. Pues el Tlahuica es dificilísimo, qué barbaridad. No, sí. Sí, es complicado. Pues todas las lenguas. Las lenguas otopames son un reto por eso, precisamente. A mí me gustan mucho porque tienen muchos fenómenos, y también desde lo que es fonológico, ¿no? O sea, todas las... Entonces es como irse enfocando por áreas, ¿no? O sea, para ver en qué consisten esos cambios. Yo ahorita lo que estoy pensando es que en el caso particular de Chichimeco, tal vez tengan que ver más bien cambios como morfofonológicos, o sea, cambios como el rotacismo, ¿no? O sea, yo pienso que la T tiene fenómenos ahí de rotacismo. ¿En qué contexto? Sí, eso es muy... ¿No? Muy curioso, ya ni me llama la atención. Pero pues hay otros que dices, bueno, pero ¿y por qué? ¿Quién sabe? Pues no hay más que fichar, ¿no? Tener muchos datos y comenzar a repartirlos así
para ver qué es lo que está pasando, para ver si la motivación es semántica, sintáctica. Pues yo estoy, pues es lo que hice en Tlahuica y es lo que estoy haciendo ahora con el chichimeco también. Oye, perdón, por favor otros digan algo, porque si no, no sigo hablando. Yo quiero felicitarte por tu trabajo tan exhaustivo y yo quiero preguntarte, yo no soy lingüista, yo soy antropóloga, entonces, antropóloga social, entonces el tema me parece tremendamente técnico. Quisiera saber cuánto tiempo te ha llevado hacer este registro tan exhaustivo de tu trabajo y qué pasa con la incorporación de nuevas palabras a través de este asunto que no creo que sea un pueblo que esté aislado de estos fenómenos sociales como es la migración o las propias palabras que se incorporan a partir de tener contacto con los medios de comunicación masiva. Sí, dos preguntas bien interesantes y con muchas respuestas. Bueno, no, la primera es, yo empecé a estudiar en Tlahuica a partir del 2005, llevo 8 años estudiando, ¿no? Para desentrañar todas estas complejidades que estaban involucradas en el sistema verbal, pues me tardé como 7 años de estar estudie en Tlahuica. Y pienso que es poco, la verdad, ¿no? O sea, porque a profundidad una lengua, pues sí tienes. Hay muchas cosas todavía no se terminan de aclarar. Y es muy curioso porque, por ejemplo, en la Universidad Intercultural del Estado de México están haciendo mucho esfuerzo de rescate de la lengua, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el tlahuica, que es una lengua que se está perdiendo porque ya nada más la hablan las personas mayores de 60 años. Los muchachos que están tlahuicas, que están estudiando lengua y cultura en la uni, allá en San Felipe del Progreso, tienen mucha esa preocupación de rescatar su lengua y de adaptarla a los nuevos tiempos. Entonces, yo también estuve involucrada en un trabajo en el que se hacían, por ejemplo, señalizaciones para la universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo dices salón de clase? ¿Cómo dices escuela? ¿Cómo dices biblioteca? ¿Cómo dices computadora? ¿No? O sea, y sí hay, o sea, tú trabajas con estas personas de 60, 70 años y tienen un ingenio para arreglar todas esas situaciones, pero increíble. Bueno, por ejemplo, todo lo que es referente a máquinas, ¿no? Como la computadora, el avión, ¿no? Que pues hacen un compuesto, hay un mecanismo morfológico que los lingüistas reconocemos como composición, que es la unión de dos palabras como sacapuntas, ¿no? Por ejemplo, pues eso es lo que hacen composición. Máquina que escribe, ¿no? O máquina que vuela, ¿no? Entonces, no dicen máquina, dicen fierro, perdón, ¿no? Hacen eso. Para decir universidad es también una cuestión como analítica, ¿no? Crean una sola palabra a partir de un concepto que querría decir en español lugar donde hay libros o lugar donde estudian, ¿no? Entonces, pues sí hay, es muy curioso, así lo resuelven por medio de composición o por medio de expresiones que resultan ser una palabra, pero pues con muchos elementos, ¿no? Que como un compuesto muy largo, lugar en donde, no sé qué, o sea, sí, los morfemas ahí están, ¿no? Entonces sí tienen muchos recursos y tienen mucho ingenio, ¿no? Una vez también nos encargaron hacer, bueno, nosotros como asesoras estuvimos allí ayudando, quienes lo hicieron fueron los estudiantes de la universidad, para traducir al tlahuica la ley
de derechos de la mujer. Újule, ¿no? Muy técnico. Es muy técnico, pero la idea era que todo quedara en tlahuica y que no hubiera ningún préstamo del español, y se logró, ¿no? Pero para palabras abstractas como derecho, como todo eso, híjole, ¿no? Sí fue pero sí se está haciendo un esfuerzo por rescatar la lengua y por hacer que sea aplicable a los nuevos contextos de uso, ¿no? Es como muy al margen, pero o más relacionado con el intercambio de ustedes dos ahorita. No sé si entendí bien, pero tengo la impresión en el Valle del Mezquital y para el Ñañú, y creí entender lo mismo aquí, que en la idea de aprender la lengua ya como segunda lengua para gente de origen ñañú, hay una obsesión tanto de los que enseñan como de los que aprenden por las palabras, más no por la lengua completa. Sí, la recomendación de unos papás a otros papás, todos los días enséñales 3 palabras. ¿Por qué? Es decir, si no las puedes juntar en una oración, ¿qué vas a ganar con eso? En la escuela se vende como pan caliente el diccionario. Nadie ha extrañado que hace, yo creo que 10 años no hemos reeditado la gramática por falta de dinero, no porque no nos parezca importante, pero nadie la extraña. Si hubiera más presión de la gente, a lo mejor ya lo hubiéramos hecho. Pareciera ser que la enseñanza-aprendizaje mínima del idioma se da exclusivamente en torno al léxico, y a nadie le cae el 20 que eso no sirve para absolutamente nada. Sí, en ese sentido ahorita hay un programa muy interesante en San Juan Atzingo que están rescatando 2 chicas de la universidad, Mónica Sabino y Ruth, no me acuerdo de su apellido, pero ellas están trabajando con en un programa, me parece que es de la UPN, que está a cargo de la doctora Soledad, ¿cómo se llama? No recuerdo tampoco su apellido, pero bueno, hay un proyecto. Y lo que hacen es utilizar el contexto comunicativo, o sea, ellos le están enseñando como segunda lengua a niños de primaria y a niños de secundaria y de prepa en contexto comunicativo, es decir, dicen, a ver, bueno, ¿cuál es lo de entrada? Pues los saludos, ¿no? O sea, la introducción de uno, y se van así como por módulos, ¿no? El módulo de presentación, el módulo de higiene, el módulo de cocinar, ¿no? Y es muy práctico, ¿no? Porque así en contexto comunicativo, Pues es la oración completa. pues es Eso totalmente. es lo que se tiene que hacer, pues las palabras sueltas como misionero no sirven para nada. Sí, están elaborando todo un proyecto y lo están piloteando y todo, entonces está muy bien. Ahí mismo, en San Juan Atzingo, está la secundaria y está la prepa, y en esos 2 contextos lo están piloteando, ¿no? En la secundaria y en la prepa. Entonces, pues sí está muy interesante, sí están haciendo ese esfuerzo y ojalá y rinda frutos, porque pues ahorita ese es el método. Otra es el famoso nido de lenguas, ese no está todavía, pero es padrísimo el concepto del nido de lenguas, en el que hay un abuelito que va y con los niños más chiquitos y todo en la lengua, ¿no? Entonces ese es otro proyecto que no se ha aplicado en San Juan Atzingo, pero que se tendría la intención de hacer también, ¿no? Y pues sí, eso es lo que realmente funcionaría para revitalizar, ¿no? Pues no a mí hace me fascina lo del nido de lengua, porque es como la reparación de esta ruptura generacional. Es la idea de volver a tener entre los jóvenes niños, pero de lengua no materna, sino, ¿cómo diríamos? Abuelesca. Pero de cuna, pues, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Sí, pues así que la estancia infantil, ¿no? Que sí se utiliza en San Juan, porque hay muchas madres que ahora ya trabajan, pues dejarle a los niños a
ahí en la estancia infantil, pero que la estancia infantil sea una persona, esté a cargo una persona que habla tlahuica, un abuelito tlahuica, ¿no? Entonces sí, también está esa idea, pero está más difícil de llevar a cabo por la resistencia de la gente, ¿no? Ese es el punto débil, creo yo, del nido de lenguas, por lo menos, bueno, en experiencias concretas de gente con la que yo he platicado. Estamos pidiéndole al abuelo, que fue el que decidió no enseñar a los hijos, y le estamos pidiendo que cambie de opinión y que repare, entre comillas, pero aunque se lo planteemos positivo. De hecho, esa misma persona fue la que decidió no hacerlo, y muchas veces tiene una inhibición profunda porque pensó que era malo para los niños, por eso no lo hizo. Nadie deja de enseñar una lengua pensando en hacer mal. La gente lo hace pensando en hacer bien, ¿no? Y lo tienen tan metido que es muy difícil como que decir, oye, sí está bien, sí le vas a hacer un bien, ¿no? Claro, también hay que pensar que hay que luchar contra una inercia de muchísimos años, décadas, siglos incluso, de marginación y de ningunear, ¿no? Las lenguas indígenas, ¿no? O sea, todo este esfuerzo que se hizo, sobre todo en el siglo XX, para desplazar las lenguas abiertamente en la escuela, decir que no eran lenguas que te fueran a llevar al progreso, que mejor español y todo con la idea de nacionalismo, etcétera. O sea, todo eso, o sea, contrarrestar esa fuerza, porque es la mentalidad que todavía tiene mucha gente, ¿no? O sea, no, yo no hablo tlahuica porque me van a decir indio guarín y no me van a dar el trabajo, ¿no? Mejor yo demuestro que sé hablar bien español para que me den un buen trabajo, ¿no? Incluso es mejor que aprenda inglés a que aprenda tlahuica, ¿no? Entonces, hay que como contrarrestar ese efecto y decirles de alguna manera que número uno, pues la lengua es un bien cultural, ¿no? Y que su valor va más allá del cualquier dinero. Pero yo, aunque tal vez lo que vaya a decir suene controversial, ¿no? O sea, yo diría que si en nueva versión de capitalismo, que es el neoliberalismo, que es así muy salvaje y muy dineroso y muy así o sea, si le damos un valor económico a la lengua para contrarrestar todo lo que se hizo, o sea, yo lo propondría, aunque sí es difícil, ¿no? O sea, yo sé que mucha gente me criticaría así de que, pero ¿cómo? O sea, pero es que esa es la idea con la que llegas así a una etnia a preguntar por su lengua, y a mí por lo menos en lo que se refiere a tlahuica y a chichimeco me ha pasado lo mismo. O sea, ¿y usted para qué quiere saber la lengua? ¿Ya cuánto va a vender cada palabra? Ay, sí. O sea, no, pues no es la idea. O sea, yo quiero, y le explicas a la gente, yo quiero documentar la lengua porque se está perdiendo, o sea, se está perdiendo. Fíjense lo que están perdiendo ustedes, ¿no? Nosotros queremos documentarla para que haya un registro antes de que se muera.